¿Cuántas veces nos hemos preguntado, ¿estamos solos en el universo? En ese infinito universo que cuando miramos al cielo apreciamos? Pues posiblemente no, o posiblemente sí. Tendremos varias posturas al respecto, ¿no? Pero si vivimos, el cielo nuestro es una galaxia, no podemos ver más, vemos una galaxia y no la vemos al completo. Y cuando miramos esa galaxia por las noches y vemos todos puntitos, esos puntitos de luz que son estrellas, que son como nuestro sol, uno piensa, bueno, ¿y cuántos millones de esos soles, de esas estrellas hay en nuestro firmamento? Millones. Pero es que hay millones de galaxias con millones de estrellas, con lo cual uno piensa, si hay millones de bóvedas celestes como la que yo tengo mirando al cielo por las noches, y hay millones de estrellas en cada una de ellas, lo lógico es pensar, no estamos solos, hay más gente en el infinito, en el universo. Vamos a hablar de extraterrestres, vamos a hablar de mensajes que pueden venir de las estrellas o no, con alguien que ha podido encontrar y reconocer en sus carnes a través de una investigación donde le ha llevado a un conocimiento sobre unos temas que tienen que ver sobre nuestra propia espiritualidad. Les hablo de Amadeu Alemany, periodista, escritor y autor de la obra Susana, Retratos de un Evangelio Mudo, que es el tema que hoy nos trae a luces en la oscuridad. Amadeu Alemany, muy buenas noches. Muy buenas, Pedro. En primer lugar, muchas gracias por invitarme. Un placer. Y no, el placer es mío de poder compartir un rato contigo, con tu audiencia y contarte lo que me pidas y lo que pueda. Además, Amadeu es un colega de la radio en una emisora de Barcelona, de Radio Sant Boi. Sí, señor. Ahí nos hace un trabajo estupendo de periodista. ¿Por las mañanas es? Por las mañanas, es un matinal, es el matinal, digamos, de Radio Sant Boi. Qué bueno. Pues felicidades, compañero. Gracias. Vamos a ver, Amadeu, ¿y qué es lo que te llamó que tú fuiste a hacer un viaje? Creo que fue a Israel, ¿no? Sí, señor. ¿Y qué descubriste? Porque me han dicho que descubriste algo que estaba oculto durante 2000 años, que la Iglesia Católica lo tenía muy reservado. Háblanos un poquito. Bueno, no es fácil, en primer lugar, contar el porqué de todo esto, Pedro. No es fácil, pero déjame decirte que has hecho una introducción, para mí fantástica, muy chula, que me ayuda mucho para hacerlo más fácil. Qué bueno. Porque precisamente voy a relacionar un poco lo que tú has explicado, un poco el prólogo, ¿no? Digamos, de, oiga, hay alguien más por aquí arriba, con el tema radio. Fíjate bien. No solamente en este programa, desde ya hace mucho tiempo en otros programas que he podido conducir. La verdad es que en muchas ocasiones, Pedro, en muchas, yo creo que tampoco es nada extraño, todo el mundo alguna vez se lo pregunta, en muchas ocasiones yo me he preguntado, evidentemente, pues esto, la pregunta del millón, ¿estamos solos? Y en un espacio radiofónico precisamente de nuestra emisora, un espacio dedicado a la ciencia y a la tecnología, fíjate que un día empecé a reflexionar y me di cuenta que si mirábamos por el retrovisor y nos íbamos, yo qué sé, 15, 20 años, no más, 20 años, que tampoco son tantos, aunque sean años, pero tampoco son tantos. Cuando a un astrónomo que venía a explicar ciencia, le preguntábamos un poco, a lo mejor al finalizar la entrevista, bueno, por aquello de ya más relajados y tal, si él tenía pruebas o creía en que podían existir otros mundos civilizados, vida inteligente. Fíjate que hace 20 años la gente tiraba pelotas fuera, que se dice, es decir, huían de todo esto un poco, tal vez por aquello de que, oiga, que yo soy astrónomo y esto es serio y usted estas preguntas pues no hace falta que me las haga, no tenemos ninguna prueba. Pero últimamente, en los últimos años, me di cuenta que cuando invitábamos a alguien, astrónomo, a alguien científico, bueno, pues que más o menos le podías hacer este tipo de preguntas, ya no huyen. Es decir, ya empiezan a decirte que, bueno, que tal vez que... Y en un momento determinado, un astrónomo me dijo algo que me hizo pensar y me dijo, mira,
al final lo único que vale son las matemáticas. Y las matemáticas dicen que 2 más 2 es 4. Y por eso lo ato un poco con lo que tú decías, Pedro, que decías, oiga, que aquí hay muchas estrellas, por lo tanto muchos soles, por lo tanto muchos sistemas planetarios, tal vez habitables, hay millones de millones de millones, y por lo tanto, tal vez lo que es imposible no es que exista vida inteligente, incluso digo inteligente, ya no microbios, plantas, no, vida inteligente. No es que sea imposible, es que lo que es imposible es que no haya nadie más. Y me ha gustado, por eso te decía la introducción, porque de alguna manera para mí es mucho más fácil explicarlo así. ¿Qué sucedió? Que empecé a reflexionar sobre esto, fui un poco más allá. Yo tengo una serie de amigas, de amigos que están dentro de la Iglesia Católica, yo te diría que en estamentos incluso importantes y gente conocida. Y en un momento determinado quise preguntarles directamente a ellos si pensaban como religiosos que dentro de la Biblia, en algún momento, en el antiguo evangelio, en el nuevo evangelio, si ellos pensaban que habían crónicas, si habían vestigios, si habían testimonios que daban a entender que aquella gente en un momento determinado habían visto algo que no sabían cómo llamarlo y lo llamaban Dios, dioses, ángeles, enviados del Señor, etcétera, etcétera. Entonces me empecé a preocupar por esto. Era una especie, no era una pregunta tampoco demasiado original. Tú ya sabes que esto se ha investigado muchas veces. Ufólogos, gente que están metidos en esto durante años y años y años investigando esto. Y en un momento determinado yo hice esta pregunta a esta gente que sabía que como religiosos tal vez me darían respuestas diferentes a las que conocemos. Y lo mejor de todo fue que a alguien muy, incluso te diría que alguien muy cercano a mí, pero aquí, que tengo una confianza brutal, en pocas palabras, pero alguien que es cura y por lo tanto, su opinión para mí era importante. Le hice la pregunta del millón, esta que decimos, que hemos formulado, y en un momento determinado me dice, mira, sin contestarme, hay 2 personas con las que yo también tengo mucha confianza y te diría que son los eruditos, una es una monja y otro es un sacerdote. Y para mí, yo te diría que son de la gente, son los eruditos más importantes que debe haber en Europa en cuanto a la investigación de las Sagradas Escrituras. Y me dio las 2 opciones. Me dijo, cuidado, una de las opciones está más lejos. Una la tienes en Barcelona, pero la otra está lejos, está en Israel. Yo dije, no, para mí fantástico. Es decir, si me dices que está en Israel, para mí será toda una aventura. Y me propuse de empezar a investigar un poco esto. Pero fíjate que yo entendía que aquel hombre, si me enviaba donde me enviaba, era porque sabía que alguien me daría respuestas un poco ortodoxas. Yo intuía que pasaba algo. Bien, tuve la entrevista con esta persona que te digo en Barcelona, una monja que me dio su opinión y ya te puedo avanzar que su opinión fue, sí, creo que algún episodio narra algo que no es lo normal, lo que nosotros conocemos por la Biblia. No, allí sucedió algo fuera de lo que en aquellos momentos aquella gente podían explicar. Pero cuando me fui a Israel me di cuenta de que aquel hombre me había enviado precisamente en aquel lugar y aquella persona porque sabía que allí había algo importante. Una vez me gané la confianza de esta persona en Israel, yo iba haciéndole preguntas de estas, de vez en cuando nos veíamos, yo tenía que ir a lugares de Israel donde mi agenda ya me obligaba y yo sabía pues, que tenía una serie de entrevistas, una serie de cosas que hacer, pero de vez en cuando me veía con él, cenaba con él en su casa, en un monasterio, hasta aquí puedo leer que dice aquel. Y en un momento determinado, por muchas preguntas que yo le hiciese en esta dirección, él no me contestaba nunca. Me salía con otras cosas, con otras historias. Pero el último día, cuando él sabía que esa sería la última cena que tendríamos juntos en Israel, aunque yo me quedaba más días,
al terminar la cena me dijo, acompáñame, quiero enseñarte algo. Esto lo cuento en el prólogo porque esto es real, esto es tal y como yo lo viví. Y me dice que le acompañe, bajamos unas escaleras, pasamos unos pasadizos, bajamos más escaleras, volvimos a bajar escaleras y me trajo delante de una puerta con un teclado, lo abrió y había un archivo impresionante, un archivo con diferentes pasillos, libros, documentos, etcétera, etcétera. Hasta aquí, pues todo, bueno, muy, muy chulo, muy excepcional, pero al final un señor archivo. En un momento determinado me dijo, tu pasillo es este. Y recuerdo que había un cartel que decía Old Testament hacia la izquierda, New Testament hacia la derecha. Y él me señaló el Nuevo Testamento. Bueno, pues entré, estuve revisando, el hombre me dijo, tú tranquilo, tú ve revisando por aquí. Hasta que en un momento determinado me dice, aquello de allí es lo que a ti te interesa. Era un carpesano, Pedro, viejo, se veía que era de piel, era muy viejo, pero no era antiguo, era solamente viejo. Y me dijo, en esta repisa había como una especie entre los diferentes estantes, había una repisa. Me dijo, aquí puedes abrirlo, puedes mirar. Y en el momento que abrí aquella carpeta, me di cuenta que debería escribir lo que estaba viendo, al menos contar lo que pudiese. Se trataba de una serie de documentos plastificados, para mí inauditos, y cuando digo inauditos, esto lo he contado muchas veces, ya no por lo que contaban, es muy difícil, desde el punto de vista objetivo, es muy difícil interpretar exactamente lo que pues son dibujos, sobre todo, a veces son símbolos, etcétera. Pero yo digo inauditos ya no por lo que contaban, sino por cómo lo contaban. Es decir, en aquellos tiempos, porque él me dijo que estaban datados de más de 2000 años, y ahora tengo que explicarte una cosa que para mí es importante, pero yo digo inauditos porque en aquellos tiempos estaba prácticamente prohibido dibujar cualquier forma humana o animal que se entendiese que tenía alma. Es decir, tú ya sabes que la religión árabe también lo prohíbe. No, es que los judíos ya lo prohibían. Tú no podías dibujar algo que tuviese alma. Entonces, yo entendí que el por qué no lo sabía, pero que alguien había hecho una serie de dibujos extraños que no tenía sentido que alguien dibujase de esta manera. Además, estaban muy mal hechos, muy viejos. Y el apunte que quería hacer es que yo le pregunté, ¿esto es original? ¿Me estás diciendo que están datados de más de 2000 años? ¿Es original? Y me dijo, no. Fíjate, me dijo, no son los originales. Entonces yo pensé, bueno, ¿y por qué lo parece, no? Y me dijo que jamás los encontraron en algún sitio, que no me reveló, pero que jamás quisieron hacer ni fotocopias, ni fotografías, ni nada. Que hacía unos 20 años que los tenían por allí, pero se lo habían hecho, se lo habían pedido a un artista del monasterio, un monje también, pero artista que los dibujase exactamente como el original, incluso sobre pergamino. Claro, yo pensé, o bien este señor, por mucha confianza que me tenga y por mucho que piense que yo iba con toda la nobleza del mundo o lo que sea, o bien él pensaba, no le voy a decir que son los originales, no sea que a las 4 de la mañana me entre este tipo y se me lleven los pergaminos, o bien efectivamente no eran los originales, me dijo que los tenían en otro lugar. Sí puedo decirte que esos archivos estaban con sus gestores de climatización, etcétera, etcétera. Es decir, que creo que se podrían haber conservado, ¿no? Pero yo te cuento esto porque me di cuenta que aquella gente, para ellos esto era muy hermético. Yo hice preguntas y no obtuve respuestas. Me dijo, tú lo único que puedes hacer es mirar esto, estudiarlo y sacar tus conclusiones. ¿Porque en qué idioma estaban? ¿Habían letras? No habían letras, Pedro. Eran todo dibujos. Mira, estaban muy mal dibujados. Desde el punto de vista, aquello dices, bueno, la persona que lo hizo no sería un gran artista. Piensa que si es cierto, yo creo que sí.
que el original de esto tiene unos 2000 y pico años, piensa que los egipcios, 5000 años más de antigüedad, dibujaban mucho mejor. Es decir, te dabas cuenta que el autor de esos dibujos no era un especialista y que probablemente lo hizo por alguna razón, porque no tenía otro medio que dibujar lo que se veía. ¿Y qué aparecían en esos dibujos, Amadeo? Bueno, pues un poco, Pedro, es lo que te decía, que con toda la sinceridad y nobleza del mundo es muy difícil llegar objetivamente a una conclusión. ¿Por qué? Es muy difícil porque, en primer lugar, hay pergaminos, es una colección de una treintena, no llega a 40, ¿vale? 38, creo recordar. Bueno, son pergaminos que en uno tienes un dibujo muy pequeño que no sabes identificar, en otro tienes una especie de montaña, en otro ves personajes, en otro ves un personaje de tamaño más reducido, digamos, que el que tiene al lado, porque el otro parece un gigante a su lado, detrás una especie de montaña. En otro ves los dos personajes, el pequeño y el grande, y al lado ves una especie de almendra gigante, como si reposase en el suelo. Pero claro, donde yo veo una almendra gigante, tú ves un ovni y a lo mejor otra persona te dice: no, oiga, esto es una especie de montaña muy mal dibujada, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Había un pergamino, yo lo saco en el libro, puedo contarte también cómo lo hice para sacarlo, porque a mí se me prohibió hacer fotografías, revelar el nombre de la persona que me abrió los archivos y revelar el lugar, ¿no? Esto yo me comprometía que no lo haría nunca. Doy pistas, pero en ningún momento pues lo nombro. Pero, por ejemplo, hay un pergamino donde se identifica una cadena montañosa de un lugar, por no avanzar nada, de un lugar muy concreto de Israel, unas montañas que ellos dicen que sí que se identifican con ese lugar, bueno, cerca del mar de Galilea, y ves que en un extremo, por encima de las montañas, hay una especie, por llamarlo de alguna manera, de medusa. Una especie de medusa con unas patas, unos filamentos. Yo le llamo medusa por llamarlo de alguna manera. Y lo que sí que es curioso es que tú, claro, cuando estás delante de esos pergaminos tú no los entiendes. Ves que hay garabatos, pero cuando más profundizas, es decir, vas avanzando, te vas dando cuenta que hay pergaminos mucho más, digamos, esto no tiene un orden cronológico, creo yo, pero, por ejemplo, por ponerte un ejemplo, cuando llevas 20, te das cuenta que ese pergamino tal vez te está sacando de las dudas que tenías en el cuarto o en el quinto, que no entendías qué significaba ese huevo gigante o esa almendra, ¿no? Es decir, un poco vas atando un poco o vas sacando conclusiones de lo que vas viendo, ¿no? Pero sinceramente sigue siendo muy, muy subjetivo lo que tú puedas interpretar como... Entonces, en conclusiones, Amadeo, ¿qué conclusión podemos sacar? Porque tú de ahí has sacado un libro que se llama Sosana, Retratos de un Evangelio Mudo. Sí, señor. El Evangelio Mudo serían los dibujos. Claro, te cuento, claro. Pero hay algo más. Yo creo que, bueno, vale más que la gente, quien esté interesado, lo pueda leer, que yo no avance nada, ¿no? Pero claro, todo esto es muy complicado porque evidentemente a mí sí me dicen con toda la confianza del mundo, a mí no me nombres ni nombres este lugar. Sí es verdad que él, sin contestarme preguntas, me dijo que antes de irme de Israel fuese a ver a una monja también, una monja muy viejecita, de unos 90 años, creo que tenía 90 y pocos, que vivía en Israel y una vez más no era casualidad. Me dijo que la fuese a ver porque yo creo, sinceramente, que aquella monja conocía perfectamente estos pergaminos, porque en su momento de más joven los habría estudiado y él, sin contestarme ninguna de las preguntas, me mandó que fuese allí. Y con ella sí que tuve una conversación un poco más abierta, más clara, ¿no? Le pregunté, ella me dijo que sí, que pensaba que en algunos momentos de las Sagradas Escrituras y en otros lugares sí que se estaba hablando de seres
inteligentes fuera de la Tierra, extraterrestres, llámale como quieras, que aquella gente habrían visto ovnis, pero ella lo relacionó mucho, y para mí fue entrañable, lo relacionó mucho con el aspecto más espiritual. Es decir, para ella no era un problema que se mezclasen temas espirituales con temas ufológicos. Me acabó diciendo que al final todo es un milagro. Y recuerdo una frase que me dijo cada día hay milagros, cada día suceden milagros, y el hecho de que tú y yo estemos aquí, para mí es un milagro. Por lo tanto, entiendo que Dios puede tener gente muy cercana a él, mucho más inteligentes que nosotros, porque hace muchos más siglos que millones de siglos que existen, y que son tecnológicamente pues más avanzados que nosotros y que están más cerca de Dios que nosotros. Esa sí fue una conclusión que me hizo pensar que alguna cosa entendían ellos, sabían ellos sobre esos pergaminos. Yo al final, Pedro, lo que casi de manera obligada debo utilizar la ficción, si la queremos llamar de esta manera, para explicar esta historia, porque al final explicar que veo unos pergaminos con unos dibujos extraños, que uno me parece esto y que el otro me parece lo otro, pensé que la mejor herramienta era precisamente la ficción, porque al final los personajes, los lugares que salen, las localizaciones son reales. No estoy diciendo que sean las verdaderas, pero son reales. Yo las mamé, en pocas palabras, las pisé, las respiré. Y evidentemente, pues al final tú lo que haces cuando haces ficción, bueno, pues haces que tus personajes acaben encarnando a personajes reales que tú has conocido. Les cambias el género, les cambias el oficio, les cambias el origen, pero al final, entre líneas, estás contando tu experiencia. Amadeo, pero y entonces, en esencia, en esta magnífica obra que has publicado, que entiendo que es a título novelar, ¿no? Sí. Es una narrativa, ¿no? Correcto. Es Osana, retratos de un evangelio mudo. ¿Qué vamos a encontrar en la obra? Que nos hablas de posibles avistamientos o de posibles contactos extraterrestres hace 2000 años atrás. ¿O qué vamos a encontrar? Porque es una novela. Es novela, es novela. Mira, yo creo que al final, un poco lo que te contaba, yo utilizo el género de la novela para acabar explicando mi conclusión, mi versión. Eso me interesa. Claro, de qué podrían estar contando estos pergaminos. Incluso me atrevo un poco a decir, oiga, una de las alternativas que desde la lógica, desde que es muy difícil, pero que el por qué alguien dibujó esto, el por qué y quién. Una de las alternativas es esta, la que yo presento en el libro. No quiero dar pistas, pero es la que yo, bueno, pues de alguna manera, utilizando la ficción, es casi más que alternativa, te diría que, bueno, es una visión que yo tengo de decir, bueno, pues podría ir por aquí, porque si no, no entiendo el por qué alguien hace 2000 y pico años, en tiempos de Jesucristo, dibuja lo que dibuja. Además, sí hay algún pergamino que te hace pensar que es bueno, insisto, aunque sea subjetivo, pero te hace pensar, por ejemplo, en una escena de un bautizo, por ejemplo, y como eso otras cosas que las relacionas al final con... Mira, yo te voy a decir algo que creo que esto es fundamental para entender el por qué aquel hombre tiene o tienen estos pergaminos, estos archivos. En Israel, bien lo sabes, en cualquier sitio, si escarbas un poco, estás hablando de uno de los lugares más importantes de nuestra civilización. Si escarbas un poco, acabas encontrando cosas. Pero desde el punto de vista de la Iglesia cristiana, católica o no, los monasterios, las ubicaciones religiosas importantes, están en cada lugar por un motivo. Es decir, no llegaban y levantaban un monasterio o una iglesia. No.
cada lugar está ubicado en un sitio donde para ellos pasó algo importante. ¿Por qué lo digo? Porque no es tan extraño que un monasterio en su patio, por ejemplo, en su jardín, haciendo obras, acaben encontrando ánforas, acaben encontrando, no sé, muchas cosas. Y yo supongo, porque a mí nunca se me reveló dónde exactamente, de dónde sacaron esos pergaminos, yo sé dónde están, pero no de dónde los sacaron, a mí me hace pensar que en un momento determinado encontraron eso porque ese lugar tenía alguna relación importante para la historia del cristianismo. O sea, ¿tú crees que a lo mejor la Iglesia ha ocultado momentos, circunstancias, pasajes, imágenes que confundirían de alguna manera el espíritu universal bíblico? Por supuesto, yo creo que sí. Pero aún voy más allá. Creo que estos pergaminos, dudo que el mismo Vaticano sepan que existen. Sí, porque sencillamente estamos hablando de una persona, es muy importante para la comunidad cristiana en Jerusalén, pero esta persona, entrañable, una persona impresionante, conmigo se portó muy bien y creo que... Jesuita. No. Bueno, vale. Yo digo que es salesiano en la novela. Muy bien, vale. Bueno, tampoco importa demasiado, no, entiéndeme, en el buen sentido, pero tampoco puedo dar muchas pistas. Lo que sí puedo decirte es que he sacado de todo esto, además de, a mí me ha cambiado un poco la manera de pensar en todo, pero he sacado una cosa muy importante. Para mí hay una amistad ya con él, algo más que amistad, hay algo muy profundo. Claro, tú piensas que él me deja un mensaje en un momento determinado muy irónico, pero muy claro. Me dice: oye, Amadeo, sé que vas a escribir sobre esto, te pido que no nombres este lugar, no me nombres a mí, y yo, mi opinión, haz lo que quieras, si fuese tú, escribiría ficción, porque de otra manera no te creerán. Sí, hizo un poco de sonrisa, así como tú ahora, como diciendo, tú mismo. Y me hizo mucha gracia porque entendí que a veces un poco esto de usted diga lo que quiera, cuanto más raro parezca, menos le creerán, mejor para mí. Esto al final es lo que el ejército, gobiernos, por ejemplo en Estados Unidos, la NASA, tal. La verdad te acaba saliendo siempre, ¿eh? Sí, pero que han utilizado un poco diciendo, bueno, cuanto más grande la diga usted, cuanto más bestia sea lo que usted cuente, menos se lo van a creer, ¿no? Un poco como el arma. Es decir, y yo creo que mi contacto en Barcelona, muy amigo de esta persona en Jerusalén, yo creo que habló con él y le dijo: oye, aquello que yo conozco, a este se lo tienes que enseñar. Está muy bien. Yo creo que sí, que va por aquí. Dentro de la Iglesia, creo yo, Amadeo, hay dos visiones, los que están a favor de los extraterrestres y los que no, porque los que no es porque Dios nos ha hecho a nosotros a su imagen y semejanza. No hay imagen y semejanza de un mono o de Correcto. Un extraterrestre como lo quieres dibujar. Alien, el octavo pasajero, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo. Y luego están los que sí, que entienden que, ¿por qué no?, que Dios es infinitamente poderoso y que igual que nos ha construido a nosotros, puede haber construido más seres como nosotros o no iguales, o no en otros mundos, ¿no? Uh-huh. ¿Quién los ha? En realidad, escritores de gente como tú, de tu talla, que vais a investigar, que vais a países lejanos, que os atrevéis a indagar y luego a exponeros, a explicar cosas en base a la ficción o no, es igual, pero estáis abriendo un camino que a muchos no les gusta, como es a la propia Iglesia católica, ¿no? Y que a otros que pues les deslumbra porque estás abriendo pues la caja de Pandora, ¿no? Donde no solamente salen cosas malas, sino también cosas buenas. Sí, correcto. Con lo cual el infinito es muy grande como para estar cerrados a conclusiones muy arcaicas, ¿no? Es más, yo creo que de alguna manera la Biblia, la Iglesia Católica, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, ya como en la propia Biblia, en el Génesis, ya lo viene a explicar. Antes hablabas de figuras de personas más pequeñitas, otros más grandes, que serían los gigantes, ¿no?
los que aparecen en el Génesis. Nos hablan de gigantes constantemente. Los Nefelín y compañía, ¿no? Por ejemplo. También hay cuadros y retablos que han dibujado. Yo conozco un buen amigo que además es periodista y es dibujante, que ha hecho un repaso también a dibujos que han aparecido durante toda la vida y caramba, pues aparecen esos dibujos de hace 5 siglos, 6, 8, 9 siglos, pues que los tenían los monjes y los curas. Aparecen extraterrestres, figuras ovaladas, etcétera, etcétera. Con lo cual, cuanta más... Aparte de otros lugares que los arqueólogos han encontrado muchos dibujos. O sea que es bueno que investigadores de tu talla pues, os mováis para explicarnos que no todo está tan cerrado, sino hay cosas que están muy abiertas y a lo mejor la propia Iglesia dejó entrever en esos libros pues supuestos, ¿no? Y por qué no, ¿quiénes son los gigantes? ¿Quién se casó con la hija de los hombres? Bueno, y solo tienes que leer un poco incluso el Antiguo Testamento cuando te hablan en algunos capítulos. Por ejemplo, Moisés, cuando Moisés te está diciendo, oiga, tenemos una columna aquí delante que nos está protegiendo, oiga, que me voy arriba de un monte donde Yahvé me está hablando y me dice que nadie más puede subir y que yo no puedo ver su imagen, pero que etcétera, 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 ¿no? En algunos capítulos, porque en el libro no es por nada, pero esto viene un poco al caso, en algunos capítulos, yo cada 13 capítulos, pues es un libro que entendí que tenía que estar lleno de simbolismo, muy importante el simbolismo, no por un tema de la cábala judía, ni por un tema, porque al final no es que hable yo de judaísmo en el libro, ni de política, precisamente con los momentos que se están viviendo. Yo hablo de una realidad, de algo que yo viví. Pero me refiero que cada 13 capítulos quise que hubiese una especie de flashback, de reconto, que dicen también en el mundo del cine, donde habían una serie de capítulos que nos trasladan al pasado más pasado y sin justificar nada, pero explican mi versión de aquellos capítulos, algunos de los capítulos que conocemos del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y lo digo porque en alguna ocasión también leeréis alguna cosa, pues precisamente que cuenta el mismo Moisés o que cuentan otros personajes que conocemos. Pues ya lo podemos comprar, ya está en el mercado. Bueno, desde antes de San Jordi ya... ¿Qué me dices? Sí, claro. Bueno, pues nada, hay que darse prisa y ir a buscar para saber lo que nos cuenta Amadeo Alemán, periodista, escritor y autor de esta obra, Shoshana, retratos de un evangelio mudo. El evangelio que a lo mejor oculta la Iglesia a través de sus imágenes. No lo sé. Yo lo que sí que puedo decirte es lo que se oculta en aquel monasterio de Israel y que para mí fue algo que me cambió mi manera de pensar y mi manera de entender no solo los orígenes de nuestra civilización, sino también este mecanismo extraordinario que es el universo y la existencia. Pues Amadeo Alemán, compañero, muchas gracias. Felicidades. A ti, muchas gracias por querer pasar un rato conmigo y que te cuente cosas. Un placer. Que vaya todo muy bien. Gracias, igualmente. Adiós, Amadeo. ישמחו במלכותך שומרי שבת וקוראי עונג שבת והשביעי רצית בו וקידשתו שבת חמדת ימים אותו קראת שבת ישמחו